Sergei Lavrov no se anda con rodeos y dispara directamente a la UNESCO, acusándola de hacer la vista gorda ante las múltiples violaciones contra Rusia. El canciller, sin pelos en la lengua, señala que la organización liderada por Audrey Azoulay prefiere complacer intereses políticos que cumplir su labor de salvaguardar el patrimonio cultural de la humanidad. Mientras los monumentos rusos son destruidos en Ucrania y los países bálticos, la UNESCO parece más interesada en obedecer los designios solo de algunos países, ignorando las tragedias incluso de los periodistas rusos asesinados, así como la persecución religiosa y la eliminación de la lengua rusa en Ucrania. ¿Indiferencia o complicidad? ¿Se ha convertido la UNESCO en una pieza más del ajedrez político occidental? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Vergonzoso silencio. Sin ningún temor, el canciller ruso Sergei Lavrov ha denunciado públicamente lo que considera la complicidad de la UNESCO ante las violaciones y agresiones que ha sufrido Rusia en el contexto de la guerra con Ucrania. A su juicio, el hecho de que la organización encargada de proteger el patrimonio cultural, científico y educativo de la humanidad se haya mostrado tan pasiva ante las sistemáticas destrucciones y persecuciones de monumentos, culturas y valores rusos parece una actitud que contradice su propia misión. En particular, Lavrov ha apuntado directamente contra la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, y la indiferencia de la organización ante estos crímenes, incluso acusándola de ser cómplice de la guerra de la información desatada contra Rusia. Los recientes pronunciamientos del alto funcionario revelan una postura desafiante ante lo que considera un doble rasero de la comunidad internacional. Según él, Occidente ha logrado politizar incluso las actividades de la UNESCO, llevando su agenda a un terreno peligroso de manipulación y parcialidad. Este proceso, llamado ucranianización, consiste en aplicar una visión sesgada y unívoca a las situaciones de conflicto, ignorando por completo el contexto y la realidad de los afectados, en este caso Moscú. El canciller ruso ha sido claro en su acusación. La UNESCO ha violado flagrantemente su mandato al participar activamente en la promoción de intereses ajenos a su función y sin dar respuesta a las barbaridades que ocurren en Ucrania y en los países bálticos. Uno de los aspectos más destacados en sus críticas ha sido la destrucción de monumentos históricos rusos, muchos de los cuales están protegidos por la misma organización, que ahora se muestra indiferente. La ciudad de Odessa, en Ucrania, ha sido testigo de la demolición de estatuas icónicas de figuras históricas rusas, como el monumento a Catalina II la Grande, fundadora de la ciudad, y el de Alexander Pushkin, el reconocido poeta ruso. Ambas estatuas fueron destruidas en un acto de iconoclastía que, aunque alarmante por su violencia cultural, pasó desapercibido por la UNESCO a pesar de ser parte del patrimonio mundial. Es como si hubieran esperado a propósito para proporcionarse una coartada, subrayó Lavrov con un dejo de ironía. En lugar de intervenir, la organización optó por el silencio y, lo que es más grave, permitió que se siguieran destruyendo estos símbolos mientras se proclamaba la zona como patrimonio mundial. Un claro ejemplo de incoherencia que la comunidad internacional no puede pasar por alto. Pero la falta de acción no se limita únicamente a los monumentos. La persecución de la lengua rusa y de la Iglesia Ortodoxa ucraniana ha sido otro tema recurrente en las declaraciones de Lavrov. La prohibición de la lengua rusa en Ucrania, la expulsión forzada de esta iglesia de diversos lugares de culto y la falta de pronunciamiento de la UNESCO ante estos hechos representan una violación directa de los derechos humanos que la organización debería estar combatiendo en lugar de permitir que siga adelante. El canciller afirmó que se trata de un atropello no solo contra los derechos de los rusos, sino también contra las minorías étnicas y religiosas en otros países de Europa del Este, como los países bálticos. Lavrov no ha dudado en calificar estas actitudes como una violación directa al artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que ordena respetar los derechos de todas las personas, sin importar su raza, religión o lengua.
Sin embargo, la UNESCO no ha dado ni una señal de alarma ante el creciente autoritarismo que amenaza a las comunidades que se ven forzadas a renunciar a sus raíces. Pero no es casual que la institución no haya reaccionado a la destrucción de los monumentos o al exterminio cultural de Rusia. Desde la perspectiva de Moscú, es evidente que la organización está actuando bajo la presión de un bloque occidental que ha decidido que la derrota estratégica de Rusia es el objetivo principal de su política exterior, incluso si ello implica ignorar las normas fundamentales de protección cultural y de los derechos humanos. Lavrov, además, ha subrayado repetidamente la incapacidad y la falta de principios de la UNESCO a la hora de defender la libertad de expresión y de garantizar los derechos de los periodistas rusos. A raíz de un informe publicado por la directora Azoulay, Lavrov acusó a la UNESCO de ser cómplice de la guerra de información contra Rusia, al no mencionar ni una sola vez a los periodistas rusos asesinados en Ucrania por el régimen de Kiev, lo que constituye un desprecio total a la imparcialidad que se le exige a la organización. Indudablemente, para el alto funcionario ruso, la omisión de estos crímenes no es solo una falta de respeto, sino un apoyo tácito al régimen de Volodymyr Zelensky, que ha declarado abiertamente la caza de periodistas rusos. Si la UNESCO, en su rol de defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión, no es capaz de denunciar estos asesinatos y persecuciones, ¿qué sentido tiene su existencia?, cuestionó el canciller. En palabras de Lavrov, la directora Azoulay se convierte, de hecho, en cómplice de la guerra de la información. Es curioso cómo la UNESCO, en lugar de defender la verdad y la imparcialidad, se ha alineado con los intereses de aquellos que buscan desinformar y crear una narrativa de guerra. La ironía es palpable, ya que a pesar de su mandato de promover la paz y la cooperación internacional, la organización se ha visto arrastrada por la agencia belicista de Occidente. Las acusaciones de Rusia no se limitan solo a la indiferencia hacia las violaciones contra su patrimonio cultural y su gente. La UNESCO también ha sido acusada de facilitar el expolio del patrimonio ucraniano, como ha denunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Según la Cancillería rusa, el organismo estaría implicado en el traslado ilegal de objetos de arte y reliquias desde Ucrania hacia la Unión Europea, bajo el pretexto de protegerlos de los ataques rusos. Esta colaboración con Ucrania y las potencias occidentales en la transferencia de bienes culturales a otros países parece contradecir los principios de la organización, que deberían centrarse en la protección del patrimonio de todos los pueblos y en evitar su tráfico ilícito. La UNESCO, en lugar de ser un faro de luz en la oscuridad, parece estar más preocupada por encender velas en las tumbas de la historia. Así enfatizó con tono de ironía Lavrov ante la evidente hipocresía de la institución. El canciller dejó claro que a pesar de las amenazas, la destrucción y el aislamiento, Rusia sigue siendo una potencia mundial con un legado cultural e histórico que no puede borrarse con un simple decreto de una organización como la UNESCO. La posición Moscú es clara. La organización ha traicionado sus principios fundamentales al convertirse en una herramienta más de la guerra política, lo cual no es solo una violación de los derechos culturales, sino también un ataque directo contra la verdad y la memoria histórica. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.